Feliz sábado, queridos hermanos. Es un gusto poder saludarles en esta hermosa mañana de sábado. Un sábado muy bendecido, un sábado muy especial, y es una gran bendición, un privilegio para este servidor el poder compartir la palabra de Dios en esta hora. Así que un saludo, queridos hermanos, a todos los que están conectados a través del canal de YouTube, en la página de Facebook, a nuestros amigos también invitados, que siempre tenemos invitados especiales que se conectan, que nos escuchan, que nos ven. Bienvenidos sean. También hay hermanos que no hacen parte de la comunidad de Narvarte aquí en nuestro edificio, pero que desde distintos lugares de México y otras latitudes se conectan con nosotros cada sábado. Bienvenidos a todos, un gran abrazo de nuestra parte. Es un gozo tenerles con nosotros, es un gozo poder compartir este espacio maravilloso en el que alabamos y glorificamos el nombre de nuestro Dios. Así que bueno, esta mañana o este mediodía vamos a hablar acerca de un tema muy interesante. Río de agua viva es el título que lleva el tema de esta mañana. El agua es, sin lugar a dudas, el principal y el imprescindible componente de nuestro cuerpo. Al nacer somos más del 75% de agua. Nuestro cerebro, nuestros huesos, nuestros músculos, todo nuestro funcionamiento depende por mucho del agua. Así que este es un elemento muy importante para nuestra vida. Beber agua en la cantidad adecuada, por supuesto que mejora nuestra salud. De hecho, cuando no estamos acostumbrados a consumir agua y comenzamos a implementar este hábito, adoptamos el hábito de tomar agua suficiente, hay un cambio en nuestro cuerpo, se siente un cuerpo revitalizado por completo. Lo hemos aprendido justamente en nuestro reto de 8x8, que espero que estés participando de este reto, que cada domingo nos estamos conectando para aprender un nuevo hábito y ponerlo en práctica en nuestra vida. Así que el poder del agua es impresionante, las cualidades vivificantes, revitalizantes del agua para nuestro cuerpo, para nuestra vida. Y he de decirles que la palabra de Dios justamente habla del agua y usa el agua como un símbolo del poder del Espíritu Santo, y es justamente de este hecho, de esta realidad, de lo que vamos a hablar en este mediodía. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo en la palabra de Dios es presentado a través de varios símbolos, a través del aceite, a través del fuego, a través de una paloma y también a través del agua. A lo largo del Antiguo y del Nuevo Testamento encontramos esas figuras que nos ayudan a entender mejor la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Y si hacemos un rastreo por la palabra de Dios, encontraremos que desde el mismo principio, cuando abrimos la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículos 1 y 2, ahí está presente el Espíritu Santo y está relacionado justamente con el agua, donde dice el Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Así que aquí encontramos al Espíritu Santo relacionado con esta imagen interesante, y es que toda forma de vida en este planeta necesita del agua. No solamente nosotros, también los animales, también las plantas, toda forma de vida en este planeta requiere del agua. Y por supuesto, así como hay un requerimiento, una necesidad física, biológica de este elemento para sustentar la vida humana y la vida en todas sus formas en este planeta, de manera espiritual, también cada uno de nosotros necesitamos del Espíritu Santo para mantenernos vivos espiritualmente. Si hay ausencia del Espíritu Santo, hay muerte espiritual. Si hay presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces hay vida espiritual, hay renovación espiritual. Ahora, me gustaría que en este momento pudiésemos analizar algunas maneras como el Espíritu Santo es presentado a través del agua y qué enseñanzas prácticas podemos obtener para nuestra vida. No sé si has estado en algún momento, en alguna situación
en la cual estés participando de alguna caminata, de algún campamento, de algún evento lejos del agua y que hayas llevado tal vez alguna provisión de agua y esta se te acabó y está haciendo calor, estás bajo el sofocante sol y cuánto anhelas siquiera una gota de agua, cuánto anhelas siquiera que tu boca sea refrescada con un poco de agua, esa tremenda necesidad cuando estamos bajo el sofocante calor, cuando no hemos consumido agua por algún tiempo, el cuerpo pide agua de esa manera y espiritualmente tendría que ocurrir lo mismo, porque hay una necesidad espiritual del Espíritu Santo. Quiero comenzar viendo el Espíritu Santo en Juan el capítulo 4. Conocemos el relato de Juan el capítulo 4. Es una entrevista de Jesús con una mujer que es samaritana. Y el tema central de esta entrevista es el agua. Es Jesús, de hecho, quien toma la iniciativa. Esta mujer está ahí, hay un estanque, está sacando agua para llevar provisión a su casa. Era la costumbre en esa época, en una sociedad sin acueducto, la gente tenía que ir a los estanques y llevar provisión para tener agua que servía para beber, agua que servía para las distintas, la preparación de alimentos y otras necesidades básicas humanas. Así que ahí estaba esta mujer en este lugar. Jesús despacha a sus discípulos, ellos van a ir a comprar algunas cosas, a buscar algunas cosas, y entonces Jesús se acerca a esta mujer que es samaritana y entonces toma la iniciativa y en el versículo 7 Jesús le dice a la mujer, dame de beber. Y es así como comienza esta conversación. Pero en poco tiempo la conversación cambia de sentido. Y ahora no es Jesús quien pide agua a esta mujer, sino que Jesús le ofrece a esta mujer samaritana agua para beber. Le ofrece a esta mujer un agua distinta al agua de ese pozo que siglos atrás el mismo Jacob había cavado y que hasta ese momento la nación disfrutaba del agua que vertía aquel pozo. El agua que Jesús le ofrecía a esta mujer era tan distinta y está descrita en los versículos 13 y 14 de la siguiente manera: cualquiera que beba de esta agua, el agua que está en ese pozo de Jacob, volverá a tener sed. Y esta mujer sabía muy bien de lo que Jesús estaba hablando, porque todos los días tenía que venir a ese pozo y el agua se agotaba y volvía a haber necesidad de agua y tenía que volver a ese pozo a tomar agua, y ese era un asunto diario y constante, porque la sed no desaparecía, era saciada temporalmente. Pero en el versículo 14 Jesús le declara lo siguiente: pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ahora yo te pregunto, ¿no te gustaría tener un agua con esas cualidades? Que la tomases y nunca más volvieses a sentir sed, nunca más volvieses a tener necesidad de volver a tomarla, a sentir esa sed en tu cuerpo. Así que seguramente esto llamó la atención de esta mujer, un agua que sacia la sed de manera definitiva, un agua que salta y que brota en el interior de aquel que la consume, como si fuera una fuente de agua viva. El agua de la que Jesús estaba hablando justamente se refiere al Espíritu Santo. Aunque Jesús también se describe a sí mismo como el agua viva, hay textos en la palabra de Dios que nos indican que también se refiere al Espíritu Santo. Y es que la presencia del Espíritu Santo en la vida del creyente purifica nuestra vida, sacia nuestra sed espiritual. Y por eso Jesús le dice a esta mujer: el que tome del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Hay una saciedad definitiva y especial en aquel que busca y que recibe el poder del Espíritu Santo.
esta imagen tan interesante, una fuente de agua que sale, que salta, que brota para vida eterna, nos está hablando justamente de la vida del creyente cuando el poder del Espíritu Santo está en su interior. Es una experiencia diferente, porque es un agua activa, es un agua dinámica, es un agua pura, es un agua inagotable, vivificante. Esa es la obra del Espíritu Santo cuando la bebemos. Así que el Espíritu Santo es presentado en la Escritura como agua para beber. Y tú y yo, en nuestra experiencia espiritual, necesitamos beber de esa agua. Necesitamos beber el agua que Jesús está ofreciendo para ti y para mí, porque el que bebe de esa agua no volverá a tener sed jamás. Pero quiero ir unas páginas más adelante, en un capítulo más adelante, 2 capítulos, al capítulo número 7 del libro de Juan. Capítulo 7 del libro de Juan, y aquí encontramos lo que fue el texto bíblico que se leyó esta mañana, versículos 37 en adelante. En el último gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Así que Jesús ilustra o usa unas palabras muy semejantes, usa la misma imagen que ha usado cuando se entrevistó con la mujer samaritana. Pero el siguiente versículo, el inicio del versículo 39, nos dice claramente a quién se está refiriendo Jesús. Dice Juan, esto dijo, ¿de quién? Del Espíritu que había de recibir los que creyeran en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Así que claramente aquí el escritor nos ayuda a entender que la frase de Jesús se refiere al Espíritu Santo como el agua, esos ríos de agua viva. ¿Saben qué celebración ocurría en ese momento? Porque dice en el último y gran día de la fiesta. En algunas versiones es un poco más específico y se refiere a la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta, está registrada en Levítico capítulo 23 a partir del versículo 39, una fiesta que acostumbraba a hacer el pueblo de Israel. ¿En qué consistía esta fiesta? Era una fiesta muy rica en símbolos, era una fiesta de 7 días y había un 8º día que era un día muy especial. La fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las cabañas era una fiesta en la cual todos los judíos celebraban. Durante 7 días ellos construían una especie de choza, una especie de cabaña, no como las carpas que ahora tenemos en nuestros campamentos, ¿verdad? Las que disfrutan los muchachos, no más falta que tengan aire acondicionado, llevan ahí toda la comodidad. Era una cabaña construida con palmeras, con ramas. ¿Y qué era lo que simbolizaba esa cabaña? Esa cabaña le recordaba que ellos habían estado en el desierto durmiendo en carpas. Así que de esa manera ellos recordaban la forma como Dios de manera poderosa los había sacado de Egipto, los había conducido por el desierto y los había internado en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, en esa tierra que fluye leche y miel. Así que esta fiesta era una fiesta muy especial, rica en símbolos, y también dentro de esa fiesta se usaba mucho el agua, porque se recordaba justamente el agua que había brotado de la roca, el agua que había saciado la sed. Porque si hay un lugar en donde tú y yo necesitaríamos agua para subsistir, es en un desierto. Y ciertamente el pueblo de Israel estuvo 40 días vagando por el desierto, 40 años vagando por el desierto, y allí el Señor en esos 40 años siempre hizo provisión de agua. Aunque hay unos eventos específicos, como ese evento del agua que surge y que sale de la roca y que hace provisión y que sacia la sed de toda una nación. Así que imagínate a los judíos en la época de Jesús celebrando esta fiesta, la fiesta de los tabernáculos, el primer día, el segundo día, todos los días, y habían ciertos ceremoniales, ciertas prácticas donde el sacerdote hacía uso del agua y la gente seguía esta ceremonia tan especial que les ayudaba a recordar
la manera como Dios había provisto para ellos. Pero en el octavo día, que era el último día de la fiesta, Jesús se levanta. Y se levanta en medio de la multitud. Imagínate, la multitud está alegre, es el último día de la fiesta, han celebrado durante 7 días, están disfrutando, han recordado, está en su memoria cómo Dios, Jehová, los sacó de la tierra de Egipto, cómo los guió por el desierto, cómo los sustentó y los introdujo en la tierra de Canaán. Y entonces en medio de esa emoción, en medio de esa fiesta, Jesús se levanta. Y entonces Jesús hace un ofrecimiento que sin duda llama la atención de todos. Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Ese es el ofrecimiento que Jesús le hace a esta multitud. Estos dos verbos que Jesús utiliza, venga y beba, son verbos imperativos, están en el tiempo presente, describen una acción continua. No es que fui una vez y ya no volví, sino es una acción continua de ir a Jesús y beber, ir a Jesús y beber, una relación constante con Jesús y Jesús saciando esa sed de aquel que viene a Él. La sed física, esa sed natural que sentimos nosotros cuando hacemos alguna actividad física, cuando nos deshidratamos por el calor, tiene que ser satisfecha diariamente o constantemente. Quien no lo hace, con el tiempo va a enfermar. Es una sed continua, es una sed y nosotros tenemos que acudir usualmente, tenemos tal vez una botella, tenemos un vaso, tenemos ahí algún recipiente donde tenemos agua y nos refrescamos. Ahorita que va a entrar el verano, seguramente en el verano es cuando más tomamos agua porque sentimos más calor y nos sentimos más deshidratados y es un asunto constante de todos los días. Y de la misma manera debería ocurrir en nuestra experiencia espiritual. Constantemente deberíamos acudir a saciar nuestra sed espiritual solicitando el poder y la asistencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Y la promesa de Jesús para aquel que acude a Él a saciar su sed es que de su interior brotarán, dice Él, ríos de agua viva. Así que con ello lo que nos muestra es que el don del Espíritu Santo, la gracia impartida por el cielo del Espíritu Santo, no tiene como finalidad permanecer inertes, quietos. El agua es una corriente de agua viva, es un agua corriente, no es un agua estancada. Tú sabes lo que pasa con el agua cuando se estanca, ¿verdad? Cuando hay agua ahí, aunque sea fresca y tú la pones en algún recipiente y te olvidas del recipiente, esa agua comienza a perder oxigenación y si esa agua tenía vida, si agua tenía algo de vida, comienza a perderla, comienza a morir todo lo que hay ahí. El agua se echa a perder finalmente. Así que el Espíritu Santo no es agua quieta, no es agua inquietud, no es agua inerte. El Espíritu Santo es agua corriente. El Espíritu Santo es agua llena de vida, es agua que oxigena lo que toca, es agua que llena de vitalidad por donde va. Y es justamente la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en tu vida y en mi vida. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida activa. Una vida llena del Espíritu Santo es una vida llena de significado. Tu vida espiritual y mi vida espiritual deberían ser llenas de alegría, llenas de gozo. Deberían ser vidas llenas de significado, porque el Espíritu Santo no es agua estancada. El Espíritu Santo es agua corriente que brinda vitalidad a todo aquello por donde pasa. ¿Qué será? ¿Qué será de la vida espiritual de un creyente sin la presencia del Espíritu Santo? Mira lo que dice Jeremías, el capítulo 2 y el versículo 13. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice Jehová a través del profeta Jeremías, porque dos males, está hablando de la apostasía de Israel,
porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí, ¿y cómo se describe a sí mismo Jehová? Fuente de agua viva, y cavaron para sí, ¿qué cosa? Cisternas rotas que no retienen agua. Eso era lo que había hecho el pueblo de Israel. Se olvidó de Dios, se olvidó de la fuente de agua viva y cavó para sí mismo cisternas rotas que no pueden retener agua, y por eso el pueblo, la nación, había caído en la apostasía. Así que una vida sin el Espíritu Santo es una vida inerte. Una vida espiritual sin el Espíritu Santo es como una cisterna rota. No tiene la capacidad de retener el agua que le da vida. No tiene la capacidad de retener esa agua corriente. Y entonces espiritualmente comienza a haber muerte. Es importante entonces que el Espíritu Santo permanezca en nuestra vida. Es más importante que las formas. El error a veces en nuestra experiencia espiritual es que nos concentramos tanto en las formas, tanto en el exterior, que nos olvidamos de lo más importante: cultivar interiormente una relación personal con Dios y depender constantemente del poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Lo primero es que haya agua en nuestro interior. Lo primero es retener el agua del poder del Espíritu Santo en nuestra vida, porque cuando el Espíritu Santo no está presente en tu vida y en mi vida, entonces no hay vitalidad. Sin el Espíritu Santo no hay movimiento. Sin el Espíritu Santo no hay fuerza, no hay poder. Sin el Espíritu Santo no hay fruto. Entonces necesitas y necesito suplicar constantemente y acudir a Jesús diciéndole: dame de esa agua. Solicitar el poder del Espíritu Santo constantemente en nuestra vida para que nos llene de gozo, de vitalidad, de su poder. Pero también hay una imagen más de esa agua que es el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es esa agua para beber. Es esa agua corriente, esa agua que brota para vida. Pero el Espíritu Santo, ahora vamos a ver, hay otra imagen del agua que está en Mateo el capítulo 3 y el versículo 11. Mateo el capítulo 3 y el versículo 11, que dice así, son palabras de Juan el Bautista. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, expresa Juan a la multitud que le escucha a orillas del río Jordán. Pero el que viene tras de mí, ¿a quién se refiere? ¿Quién es el que viene tras de mí? A Jesús, quien viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Y entonces Juan asevera: Él os bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Lo que está diciendo Juan el Bautista es que el Espíritu Santo también es agua bautismal. La prerrogativa de Jesús, y varias veces se lo dice a sus seguidores, la prerrogativa de Jesús es bautizar a sus seguidores con el poder del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo, escúchame bien, no es un bautismo por aspersión. Es decir, no se trata de que tú y yo seamos salpicados, hay un poquito, que nos caiga un poquito del Espíritu Santo. Y con esas gotitas del Espíritu Santo sentirnos satisfechos. Tal vez un poquito el sábado en la mañana en el sermón, tal vez en la escuela sabática, tal vez un poquito cuando leo algo el sábado y olvidarme. Y entonces con ese poquito de agua de que soy salpicado es suficiente para mi vida. No. Necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo, pero a través de la inmersión. No ser salpicados por el poder del Espíritu Santo, sino ser sumergidos por completo en el poder del Espíritu Santo.
Necesitamos un bautismo completo y total, suficiente del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque el creyente que apenas es bautizado por aspersión, que apenas recibe algunas pocas gotas del Espíritu Santo, su vida espiritual será carente de sentido. No se va a sentir satisfecho, no se va a sentir feliz, no va a tener anhelo de estudiar la Biblia, no va a tener anhelo de orar, no va a desear ir a la iglesia. Su vida espiritual será carente de vigor, de vitalidad, de gozo, de poder. No habrá frutos espirituales que pueda dar. Pero el creyente que es bautizado por completo por el Espíritu Santo, que se sumerge por completo en el agua bautismal del Espíritu Santo, sin lugar a dudas, va a recibir de todo el poder espiritual. Y yo quiero decirte, querido hermano, querido amigo que me escuchas, en esta hora, no puede haber un solo rincón de tu vida sin el agua del Espíritu Santo. Escúchame bien, tu cuerpo como templo del Espíritu Santo necesita ser lleno de ese poder. Tu mente, necesitas cultivar tu mente para que sea llena del Espíritu Santo, tus emociones, tus relaciones, todo necesita estar sumergido en el Espíritu Santo. Saben que como buenos cristianos a veces o adventistas, es fácil para nosotros caer en esa trampita, ¿sí? Del sábado, por ejemplo. Con nuestro saco, nuestra corbata, cuando veníamos a la iglesia, ¿verdad? Aquí quienes estamos, bien arregladitos, nuestra Biblia abajo del brazo. Hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga, hermano. No, estoy muy bien. Bendiciones, hermano. Dios le bendiga. Pero qué bonitos somos todos. Pero qué alegres somos. Pero saben, cuando estamos de puertas para adentro en nuestra casa, parece que ocurre una transformación. Somos buenos adventistas en la iglesia, pero somos malos padres con nuestros hijos. Somos buenos adventistas en la iglesia, pero somos malos esposos o esposas con nuestro compañero, con nuestro cónyuge. Somos buenos adventistas en la iglesia, pero somos malos vecinos. Hay algo todavía que hemos reservado. Hay algo todavía que no ha sido lleno del Espíritu Santo. Hay una parte de nuestra vida que todavía nos resistimos a entregarle al control total del Espíritu Santo. Pero en esta hora, querido hermano, querida hermana, necesitamos ser bautizados por completo en las aguas del Espíritu Santo. ¿Sabes cuál es el resultado? El resultado lo encontramos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Tú conoces muy bien ese texto bíblico. Lo conoces muy bien. Los frutos del Espíritu Santo. Ya me está perdiendo Gálatas, ya lo encontré. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Los frutos del Espíritu Santo. Pero el fruto del Espíritu es, y seguro te lo sabes de memoria y lo puedes repetir conmigo ahí en casa donde estás. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, humildad. Contra tales cosas no hay ley. Ese es el fruto del Espíritu Santo. Es decir, que cuando hemos sido sumergidos en el poder del Espíritu Santo, nuestra vida indudablemente dará frutos para vida eterna. Y quienes están a nuestro alrededor serán testigos de esa obra maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo serán testigos de ese amor, de ese gozo, de esa paz, de esa paciencia, de esa benignidad. Es innegable que si el Espíritu Santo ha tomado posesión de una persona, esa persona tendrá que dar estos frutos. Y la ausencia de esos frutos en la vida de una persona nos dice lo otro. Lo que nos dice es que el Espíritu Santo no ha sido recibido por completo en aquella persona. Qué interesante que Jesús
en su ministerio haya tenido como propósito principal bautizar a sus seguidores con el poder del Espíritu Santo. Es que Jesús nos conoce. Es que Jesús ya sabe quién eres tú y quién soy yo. Es que Jesús ya sabe cuáles son nuestros defecticos de carácter. Ya sabe lo que hemos estado cultivando en nuestra vida. Conoce, decimos popularmente, de qué pie cojeamos. Y Él sabe que únicamente auxiliados por el poder del Espíritu Santo podremos ser vencedores. No hay otra manera, no hay otro camino. Tú puedes construir tu propia vida espiritual, tu propia apariencia espiritual. Tú puedes edificar algo, hay un muro bonito para enseñarle a la gente, pero un día ese muro caerá como un castillo de naipes. Pero si tú quieres realmente ser genuino, ser el mismo en la iglesia, en la casa, con tus hijos, con tu esposa, con tus compañeros de trabajo, ser el mismo el sábado, el domingo, el lunes y el martes, entonces necesitas el bautismo del Espíritu Santo. Solo ese poder permitirá que tu vida sea completamente transformada y que puedas dar esos frutos. Finalmente, el Espíritu Santo no es solamente agua bautismal, sino también es agua de lluvia. Ya conoces esa imagen, es muy conocida. Tenemos que ir a Joel. Seguramente pensaste en Joel cuando mencioné lluvia. Joel capítulo 2 y el versículo 23 dice así: vosotros también, hijos de Sión, alegraos, gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Aquí en este versículo está hablando literalmente de la lluvia que necesitaba el pueblo de Israel. Saben, cuando el pueblo de Israel vivía en Egipto, la manera de cultivar las tierras egipcias eran distintas a la tierra de Canaán. En Egipto, lo que hacían, la manera como cultivaban era a través de la inundación. Habían grandes ríos como el río Nilo y otros grandes ríos, y no había etapas de lluvia como en la tierra de Canaán. Así que lo que hacían los egipcios era inundar algunas partes. Todavía hoy se acostumbra, por ejemplo en Japón se acostumbra a inundar ciertas partes cuando siembran arroz, etcétera. Hay varios lugares, pero lo que hacían era inundar, hacen canales de agua y entonces van abriendo los canales para que el agua vaya llevando a donde están los cultivos, y de esa manera tenían un gran control sobre los cultivos. Cuando querían llevarle agua, abrían; cuando querían quitar el agua, cerraban. Pero cuando entraron a Canaán, Dios le dice a Moisés: en esta tierra no es así. En esta tierra hay una época de lluvia y tú tienes que preparar tu cultivo, sembrar antes de la lluvia temprana, y luego viene una lluvia tardía. Y sabes, si tú lees muy claramente en el libro de Deuteronomio, encontrarás que Dios le dice al pueblo de Israel que la lluvia la da Dios. Es decir, en Egipto tenían acceso al agua muy fácilmente. Por eso adoraban los egipcios al río Nilo como un dios, como una deidad, porque era el responsable de darles todo su mantenimiento. Pero al pueblo de Israel Dios le dice: la lluvia se las doy yo. Y para que haya lluvia suficiente y caiga la lluvia a su tiempo, entonces requerimos de una consagración de la nación de Israel a ese Dios Jehová que da la lluvia. Es decir, la lluvia, quien da la lluvia, quien provee el agua, únicamente es Dios. Y esto es lo que ocurre aquí. Lo que está haciendo Dios a través del profeta Joel es decirle: yo voy a cumplir la promesa. Vosotros, hijos de Sión, alegraos, gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la lluvia. Es Dios el dador de la lluvia, es Dios el dador del Espíritu Santo. No sé si recuerden en el Nuevo Testamento un registro interesante en el que algunos de los apóstoles de Jesús están caminando, están obrando algunos milagros, y entonces viene un hombre y ofrece dinero y dicen: yo quiero tener ese poder también, ¿cuánto hay que dar? Y entonces la contestación es que hay una maldición para esa persona, porque el poder del Espíritu Santo no se compra con dinero, no se obtiene en una tienda, no es un souvenir para llevar y traer. El poder del Espíritu Santo únicamente se obtiene bajo una relación constante
con nuestro Dios. Así que el Espíritu Santo es como esa lluvia. En el versículo 24 dice, después de hablar de la lluvia, de ese cumplimiento de la lluvia, dice: las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Es decir, el resultado de la lluvia a su tiempo es que tú vas a tener lo que tú necesites. Va a tener fruto, va a haber fertilidad y va a haber abundancia de cosecha para tus necesidades. Eso es lo que ocurre cuando el Espíritu Santo está en nuestra vida. Pero en ese mismo capítulo, entonces ahora el profeta pasa de lo literal a lo profético, pasa de lo literal ahora a lo espiritual. Y entonces ahí en Joel 2, el versículo 28, ahora usando esa imagen de la lluvia literal, ahora el profeta dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre todo ser humano, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Así que lo que está diciendo es, así como la lluvia, así como el agua cae en forma de lluvia para sus cultivos y sustentan todas sus necesidades, de la misma manera yo voy a derramar el Espíritu Santo como una lluvia espiritual para que espiritualmente ustedes sean sustentados. Y conocemos muy bien que en Hechos, el capítulo 2, los versículos 14 en adelante, es el cumplimiento, es el primer cumplimiento de ese encargo profético de Joel. El día del Pentecostés, otra fiesta judía en la que los discípulos estaban orando unánimes y descendió sobre ellos el Espíritu Santo. Fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. El resultado de la búsqueda de los discípulos, el resultado de la oración, el resultado del reconocimiento de sus pecados fue que descendió sobre ellos la lluvia del Espíritu Santo, y como resultado de esa lluvia espiritual, entonces comenzaron a cumplir un ministerio poderoso. 5,000 se bautizaron, luego 3,000 se bautizaron, luego dice el mismo libro de Hechos en el capítulo 2, los últimos versículos, que el Señor añadía cada día a su iglesia quienes habían de ser salvos. Así que cuando el Espíritu Santo cae sobre el pueblo, hay un resultado maravilloso. Esa fue la lluvia temprana, pero ahora falta la lluvia tardía. Y nos dice la palabra de Dios que la lluvia tardía caerá justamente antes de la segunda venida de Cristo Jesús. Y esa lluvia tardía será y llegará sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo escogido, y como resultado de la llegada del Espíritu Santo sobre su pueblo, muchas personas conocerán acerca de Jesús y muchos serán convertidos y llegarán a los pies de Cristo Jesús. Mira lo que dice el libro de Zacarías, el capítulo 10 y el versículo 1. Zacarías capítulo 10, versículo 1. Pedid a Jehová, dice el profeta, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, y Jehová hará relámpagos, y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. ¿Cuál es la invitación del profeta Zacarías? ¿Qué es lo que dice? Pidan a Jehová la lluvia tardía, pidan a Jehová el poder del Espíritu Santo. Pídanle a Jehová que les dé el Espíritu Santo para que haya abundancia, para que haya frutos en nuestra vida. La mayor necesidad que hoy tenemos como pueblo, la mayor necesidad que hoy tenemos en nuestros hogares, la mayor necesidad que hoy tenemos en nuestra vida personal es recibir el poder del Espíritu Santo. Es recibir esa lluvia tardía que nos capacite para vivir vidas conforme a la voluntad de Dios y para cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Quiero leer aquí un pequeño párrafo de la Review and Herald del 2 de marzo de 1897. Me gusta este corto párrafo. La lluvia temprana no solo fue en la primera dispensación, haciendo referencia a la iglesia del Nuevo Testamento, donde cayó el Espíritu Santo en el día del Pentecostés. Dice, sino que es lluvia, es decir, es el poder del Espíritu Santo que recibimos cada día. Quien no reciba cada día el Espíritu Santo no estará preparado para recibir la última manifestación del Espíritu Santo en la lluvia tardía.
Es decir, que constantemente necesitamos pedir el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Y quiero leer otro párrafo que también me gusta mucho, que está en el libro Hechos de los Apóstoles en la página 41, un libro de Elena de White, que dice así: puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder. ¿Cuál medio? El Espíritu Santo. ¿Por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu? ¿Por qué no hablamos de Él? Oramos por Él y predicamos respecto a Él, pregunta ella. El Señor está más dispuesto a dar el Espíritu Santo a los que le sirven que los padres a dar buenas dádivas a sus hijos. Cada obrero debería elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu Santo. Y quiero terminar yendo al Salmo capítulo 1, que es un salmo que me gusta mucho y que justamente habla acerca de la imagen de la cual estamos hablando esta mañana o este mediodía. Salmos capítulo 1, versículos 1 y 2. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y el versículo 3 nos dice lo siguiente: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace, ¿qué dice? Prosperará. Si tú has visto algunos documentales o has estado en algunos lugares boscosos, te darás cuenta que por donde pasa un río siempre hay una línea de vida, una línea verde de vida. Al lado del río siempre hay árboles crecer, al lado del río siempre hay vida, hay animales silvestres. La vida está donde está el agua. Y esa es la imagen que aquí señala el salmista cuando dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, porque dará su fruto, porque sus hojas no caerán, porque todo lo que hace prosperará. Y yo quiero decirte en esta hora, querido hermano, querida hermana, querido amigo que me escuchas, tú y yo necesitamos del Espíritu Santo. Necesitamos beber de esa agua constantemente. Necesitamos ser bautizados, ser sumergidos en el Espíritu Santo constantemente. Todo nuestro ser, no podemos dejarle una parte de nuestro ser sin ser sumergida en el poder del Espíritu Santo. Necesitamos que caiga la lluvia del Espíritu Santo sobre nuestra vida, que nos permita cumplir con la misión que el Señor nos ha encomendado. Hay una gran necesidad, y lo más hermoso, querido hermano y hermana, es que el Espíritu Santo está disponible hoy para ti y para mí. No tienes que hacer algo especial, no tienes que hacer algo extraordinario para recibir el poder del Espíritu Santo, solamente tienes que pedírselo al Señor. Tienes que seguir las palabras de Jesús: el que tenga sed, venga a mí y beba. Y si tú sientes sed, si tú sientes que necesitas del Espíritu Santo en tu vida, si tú sientes que necesitas del Espíritu Santo en tu entorno familiar, en tu trabajo, si tú sientes que necesitamos como iglesia el poder del Espíritu Santo, solo debemos ir a Jesús y pedir el Espíritu Santo constantemente, y seremos llenos del Espíritu Santo. En esta hora quisiera hacer una oración, y quisiera orar en primer lugar por mí, pero también por la iglesia, pero también por cada uno de nosotros, porque es un asunto tan personal que ocurre en una experiencia individual para cada uno. Y es posible que estés ahorita en tu hogar conectado, conectada, estás al lado de tu esposo, de tu esposa, estás con tus hijos compartiendo este momento, o estás con algún familiar, estás con algún amigo, algún hermano. Necesitas del Espíritu Santo. Sientes que el Espíritu Santo debe estar presente en tu vida. Entonces yo te invito en esta hora para que pidamos juntos el poder del Espíritu Santo. Oremos. Bendito Dios que estás en los cielos, alabamos y glorificamos tu nombre, Señor, porque no nos has dejado luchando con nuestra propia fuerza. Como Jesús lo dijera: os conviene que me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Y hoy
somos testigos de que tu promesa fue cumplida y que tu Espíritu Santo está en este mundo, está con tus hijos, preparándolos para el encuentro con Cristo Jesús. Señor, pero en esta hora queremos decirte y queremos reconocer delante de ti que necesitamos del poder de tu Espíritu Santo, que necesitamos beber del agua viva del Espíritu Santo, que necesitamos ser sumergidos por completo en nuestro ser en las aguas del Espíritu Santo, que necesitamos recibir la lluvia diariamente de tu Espíritu Santo. Y con corazones humildes te rogamos que nos des del poder de tu Espíritu Santo. Y que como resultado podamos disfrutar de esos frutos del Espíritu Santo, Señor. De tal manera que todos los que estén a nuestro alrededor puedan ser testigos de la obra transformadora y maravillosa del Espíritu Santo en nuestra vida. Perdónanos si hemos reservado alguna parte de nuestra vida y no se le hemos entregado por completo al dominio de tu Espíritu Santo. Perdónanos, Señor, si hemos sido duros a la invitación que Jesús ha hecho a nosotros. Pero en esta hora queremos decirte, Señor, necesitamos de tu Espíritu Santo. Danos de ese poder para nuestra vida. Permite, Señor, que seamos llenos por completo de ese poder de tu Espíritu Santo y que como resultado nuestras vidas puedan ser vidas que te honran y te glorifican a ti. Gracias por escuchar nuestra oración y por tu presencia con nosotros en esta mañana. En el nombre de Jesús lo agradecemos todo. Amén. Queridos hermanos, que Dios les colme de bendiciones y que podamos seguir disfrutando de su compañía en este santo sábado.